¿Me confirman, por favor, si están observando? Sí, Inge. Ingeniera. Bueno, Sí, Inge. muy buenos días a todos, chicos. Bienvenidos a una clase más de algoritmos y lógica de programación, ¿no? Esperando que todos se encuentren muy bien y obviamente que comencemos con pie derecho esta nueva semana de actividades académicas. Recordemos que estamos en la semana número 7 y la próxima semana ya son los exámenes correspondientes al primer parcial, ¿sí? Entonces vamos a dar un análisis en cuanto a la temática metodologías para la solución de problemas. Bueno, esta temática también ya la hemos venido analizando, ¿no? En ciertos aspectos. Hemos dicho que se debe seguir una cierta metodología, un cierto conjunto de pasos para poder dar solución a un problema como tal. Lo primero que debemos identificar, obviamente, o el objetivo de la clase del día de hoy es poder reflexionar, analizar y resolver con mayor facilidad y rapidez los problemas propuestos, ¿sí? Algo muy, muy importante que lo hemos venido ya comentando. Cuando hablamos, obviamente, de pasos o de actividades que se deben realizar previos a la construcción del programa en un lenguaje de programación, nos referimos, obviamente, a la construcción del algoritmo, ¿no? Pero antes de la construcción del algoritmo, recordemos que existen otras fases que debemos, obviamente, seguir, ¿sí? Una de estas es la identificación del problema como tal. Debemos identificar el problema. Bueno, aquí tenemos la metodología para la solución de un problema mediante el uso de un algoritmo. Tenemos primerito, el primer paso que debemos seguir, obviamente, es la definición del problema, ¿sí? Esta fase está dada por el enunciado del problema. Entonces, lo primero que debemos nosotros analizar es el enunciado que me dan. Recuerde que dentro del enunciado nosotros podemos sacar y a determinar los datos de entrada, ya tenemos una idea de los datos de salida y de los procesos o cálculos que se van a realizar, el cual requiere una definición clara y precisa, ¿sí? Todo está en el enunciado del problema, todo. No es que le van a dar el enunciado del problema y aparte le van a dar ya los datos de entrada, de salida. No, usted es quien analiza. Pero para poder usted determinar estos datos de entrada, de salida y los procesos, primero debe entender el problema como tal, debe entenderlo, ¿sí? Es importante que se conozca con detalle qué es lo que se desea realizar, porque si nosotros no entendemos el problema, obviamente podemos dar solución, pero a otro problema muy distinto al que está planteado. Mientras esto no se conozca del todo, no tiene mucho caso continuar con la siguiente etapa. Entonces, mire, si usted no identifica el problema claramente, no determina cuál tiene que ser la posible solución o qué es lo que nos está pidiendo como solución, no podemos seguir a la siguiente etapa o al siguiente paso. El siguiente es análisis del problema. Una vez que ya se ha comprendido lo que se desea realizar, es necesario definir lo siguiente, ¿no? Esto ya lo sabemos. Los datos de entrada, ¿sí? Inclusive ya determinar qué clase de datos van a ser, de qué tipo va a ser, ¿sí? Los datos, de entrada, la información de salida que se desea producir. Recuerde que cada problema planteado, cada enunciado, necesita cierta información de salida o la solución posible. Entonces, todo esto debemos identificar en una forma clara. Los métodos y fórmulas que se necesitan para procesar los datos. ¿Cuáles serán los métodos o fórmulas? Por ejemplo, si necesitamos hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí nosotros también debemos identificar qué vamos a hacer con los datos de entrada, para qué me van a servir, me van a permitir o no me van a permitir dar solución a mi problema, ¿sí? Como siguiente paso tenemos el diseño o elaboración del algoritmo, que ya lo hemos venido haciendo. Entonces, identifica el problema, analiza todo lo que usted va a necesitar y continúa con el diseño o elaboración del algoritmo. Las características de un buen algoritmo son las siguientes, entre muchas, ¿no? Pero vamos a nombrar algunas de ellas. Debe tener un punto particular de inicio, ¿sí? Debe ser definido, no debe permitir dobles interpretaciones. Por ejemplo,
En la primera me dice debe tener un punto particular de inicio. Recordemos que los algoritmos son finitos o infinitos. Carlos, ¿son finitos o infinitos los Ujú. algoritmos? Carlos Molina, Dígame, es que tengo un poquito el internet mal con ya, la a lluvia. ver, ¿qué son los algoritmos? ¿Finitos o infinitos? Esto ya lo vimos la clase anterior. Son finitos. Eso, ¿y qué significa finito? ¿Qué significa finito? Que tiene un inicio y debe tener un fin, Sí, ¿verdad? sí. Eso. Ya, entonces tiene un punto de partida que es el inicio. Debe ser definido, no debe permitir dobles interpretaciones. Entonces debemos hacer lo más concreto, lo más entendible posible, para que no exista interpretaciones diferentes. Recordemos que, a ver, cada persona obviamente pensamos de diferente manera. Por esta razón, debemos hacer que el algoritmo sea lo más concreto, lo más entendible posible, ¿sí? Para que una u otra persona lleguen a la misma conclusión, no sepan de qué se trata, qué solución, cuál va a ser el problema. Debe ser general, es decir, soportar la mayoría de las variantes que se puedan presentar en la definición del problema. Eso es lo más general. Debe ser finito en tamaño y tiempo de ejecución. Entonces, recordemos que una de las características que debe tener un algoritmo precisamente es ser finito, ¿no? Ser finito. ¿Qué es la depuración ocurrida en frío? Mire, es otro de los pasos que debemos también seguir dentro ya de la resolución de un problema como tal. Se denomina prueba de escritorio, mire, a la comprobación que se hace de un algoritmo para saber si está bien hecho o no lo está, ¿sí? Esta prueba consiste en tomar datos específicos como entrada y seguir la secuencia indicada en el algoritmo. Entonces, usted elabora el algoritmo, ¿sí? Y para determinar si lo que usted ha hecho, lo que usted ha elaborado está correcto, recurre a lo que es la corrida en frío, depuración o también llamada prueba de escritorio, ¿sí? Esta prueba consiste como, bueno, ya lo hemos nombrado, toma los datos específicos de entrada, es decir, las variables, ¿no? Y seguir la secuencia indicada en el algoritmo. Entonces, usted sigue todo lo que ha hecho en el algoritmo, ¿sí? Para obtener un resultado. El análisis de estos resultados indicará si el algoritmo está correcto o si por lo contrario hay necesidad de corregirlo o hacerlo ajustes. A ver, ¿quién ha hecho alguna vez una prueba de escritorio? A ver, ¿quién ha hecho una prueba de escritorio? ¿Nadie? ¿Qué es hacer una prueba de escritorio? Se lo puede hacer en forma manual o a su vez ayudado por alguna aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me pide o qué es lo que voy a hacer con la prueba de escritorio? Como su nombre lo indica, vamos a hacer rápidamente a comprobar que siguiendo la secuencia del algoritmo que usted desarrolló, cumple o no cumple con el propósito, ¿no? Con el objetivo, cuál es la salida que me da. Por ejemplo, si lo hago en forma manual, construyan una especie como de una pequeña tabla, ¿no? Saco a un lado todas las variables que tengo dentro de mi algoritmo elaborado, construido. Sí, por ejemplo, A, B, C. Me dice sume dos números. Entonces, A va a ser el primer número, B el segundo número y C el resultado. Entonces, sigo la secuencia. ¿Qué me dice la secuencia? Ingrese los dos valores. Entonces, en A pongo el número 2, no sé, en B el 3. Sí, sigo la secuencia del algoritmo. ¿Cuál será el siguiente paso una vez que ingrese los datos? A ver, chicos, ¿cuál Hacer la será? suma. Eso, suma, ¿no es cierto? Entonces ingresé 2 y 3. En C, ¿qué pongo? Sumar A más B. Ya. ¿Qué pongo en C, pero? ¿Cuál es el resultado? 5, El ¿verdad? resultado, sí. Eso, ¿verdad? Mire, entonces estoy haciendo yo una prueba de escritorio. Entonces sigo la secuencia de mi algoritmo. Y por último, ¿cuál será? Imprimir, no sé, salida. Imprimir 5. Seguí la secuencia de mi algoritmo. ¿Cumplió con el objetivo de sumar dos números? Sí cumplió. Esa es la prueba de escritorio.
¿sí? Ya con valores. Entonces, siguiendo la secuencia del algoritmo que usted elaboró. Por eso les digo, podemos hacerlo en forma manual o a su vez también en aplicaciones, ¿no? Entonces, algo parecido como hacíamos en ese pequeño programa que les indiqué en cuanto al desarrollo del pseudocódigo y bueno, y del diagrama. Entonces, nosotros se recuerdan ustedes que había una opción para comprobar. Entonces se comprobaba, no me pedía ingresar los números y me daba ya los resultados requeridos. Por ejemplo, ¿qué pasaba si yo ingresaba el 2, el 3 y me daba como resultado 9? ¿Estaba correcto? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que hacer con eso? Como estaba incorrecto. Nuevamente ir a revisar mi algoritmo. ¿En qué me equivoqué? Tal vez en vez del signo más le puse el por, se me ocurre. ¿Sí? O le puse el menos. Mire, entonces no cumplió con el objetivo que era sumar dos números. Entonces, para eso me sirve a mí la prueba de escritorio, ¿sí? Para ir comprobando rápidamente si mi algoritmo está correcto o no está correcto, ¿sí? Listo. Bueno, el pseudocódigo ya lo hemos analizado, también lo hemos ya inclusive elaborado, ¿no? El pseudocódigo se parece más ya a un código de lenguaje de programación, entonces ya se acerca más a lo que es un lenguaje de programación, pero se lo hace de una forma general, ¿sí? Aquí en pseudocódigo ya podemos inclusive definir lo que son las variables, las constantes, los tipos de variables, etcétera, ¿sí? Los tipos de datos, perdón. Entonces aquí esto ya es un poquito más, se acerca a lo que es un lenguaje de programación, ¿sí? Lenguaje natural, con nuestras propias palabras, ¿no? Pero el pseudocódigo ya, como les decía, un poquito se asemeja a un lenguaje de programación, pero con algunas convenciones del lenguaje natural. Entonces mezclamos lenguaje natural y también semejanzas de un lenguaje de programación. Tiene varias ventajas con respecto a los diagramas de flujo, entre las que se destaca el poco espacio que se requiere para representar instrucciones complejas. Sí, porque no vamos a estar representando gráficamente, ¿no? El pseudocódigo no está regido por ningún estándar, es en forma general. El principal objetivo del pseudocódigo es representar la solución de un algoritmo de la forma más detallada posible, ¿sí? Entonces, algo muy importante, detallar todos los pasos necesarios para dar solución a un problema. Se utilizará, y obviamente, y luego se utilizará ya para la codificación del programa, ¿sí? Las principales características de un pseudocódigo podemos nombrar entre muchas que tiene algunas de ellas. Es una forma de representación sencilla de utilizar y de manipular. Facilita el paso del programa al lenguaje de programación. Mire, si usted tiene un buen pseudocódigo, si tiene una buena estructura de pseudocódigo, le va a ser muy fácil poder pasar ya este pseudocódigo a lo que es un lenguaje de programación. Facilita el paso, bueno, del programa al lenguaje de programación. Es independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. Entonces, cuando trabajemos con pseudocódigo, bueno, como lo hemos venido haciendo, no me voy a centrar en un lenguaje de programación específico, no, lo hago en una forma general. Es un método que facilita la programación y solución al algoritmo del programa, ¿sí? Aquí tenemos una pequeña estructura de un algoritmo en pseudocódigo. A ver, la primera parte que observamos, la declaración ya de las variables, ¿no? No declaración, sino indicamos ya las variables que se van a utilizar, inclusive el tipo de variable que se va a utilizar, ¿sí? Entonces, mire, cuando nosotros ya ingresemos a lo que es la elaboración de un programa, bueno, en un lenguaje determinado, usted se va a dar cuenta que obligatoriamente tenemos, bueno, en ciertos programas, tenemos que declarar variables, ¿sí? Entonces, este pseudocódigo ya se parece mucho a lo que es un lenguaje de programación. Pues la primera parte que nos pide, que declaremos variables, ¿no? Indiquemos las variables que vamos a utilizar. El tipo inclusive de variable que se va a utilizar. ¿Qué tipos de datos existían? ¿Cuáles eran? ¿Quién recuerda? En los Numéricos, numéricos, ¿qué había? alfabéticos y Numéricos números. Enteros reales. enteros y reales, ¿no? Ya, ¿qué más? Booleano, ¿qué más? Numérico, de alfanumérico, alfabético, ¿sí? Bueno, todos esos eran los tipos de datos. Y no siempre vamos a utilizar esos datos, depende obviamente del algoritmo, o bueno, o del problema que se me plantee, ¿no? No siempre tengo que utilizar números reales, no siempre enteros, no siempre cadena de caracteres, bueno, o carácter o lo que sea. Depende todo del problema, ¿sí?
Y mire, la siguiente parte de este pseudocódigo, como usted observa, tenemos el cuerpo. La primera, la cabecera, donde va todo lo que son variables, constantes, tipos de variables, etcétera. Y luego será el cuerpo, ¿no? Mire, aquí comenzamos con el inicio y terminamos con un fin. Recuerde que el algoritmo es finito, ¿sí? Es finito, es decir, tiene un inicio y también tiene un fin. Entonces aquí, dentro de estas dos palabras claves, inicio y fin, colocamos todas las instrucciones que necesitamos para resolver el problema. Ejemplo, ingreso de los datos, ya los cálculos o procesos necesarios, impresiones, salidas, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la estructura de un pseudocódigo. Mire, la primera parte, variables constantes, comentarios inclusive, y la segunda parte se refiere ya al cuerpo, ¿no? Ya a la secuencia, todos los pasos que vamos a realizar para dar solución a mi problema, ¿sí? Entonces, ¿a qué se parece un pseudocódigo? ¿A qué se parece un pseudocódigo? Al lenguaje de programación. Ya, a un programa hecho en un determinado lenguaje de programación, ¿sí? Entonces ya nos estamos, mire, acercando a lo que es ya un programa, ¿no? En un lenguaje de programación. Tenemos aquí un problema. Mire, esto es lo que nos van a dar a nosotros, ¿sí? Como problema, ¿no? En base a esto, usted tiene que analizar y determinar todo lo que hemos dicho, datos de entrada, cuáles van a ser los datos de salida, etcétera. A ver, mire, dice, dado los valores de los catetos de un triángulo rectángulo, hallar su área y perímetro. Eso es todo, eso es lo que nos dan, ¿sí? Entonces, esa es la definición del problema. Entonces, vamos a entender el problema, vamos a analizar el problema. ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que yo necesito? A ver, chicos, dado los valores de los catetos de un triángulo rectángulo, halle su área y perímetro. ¿Cuál va a ser el problema que debemos nosotros solucionar? Encontrar el área y el perímetro. Eso, ¿verdad? Encontrar el área y el perímetro de un triángulo rectángulo. Mire, lo primero que hemos analizado, sabemos a dónde tenemos que llegar. Pero para yo encontrar el área y el perímetro, ¿qué necesito? Los datos y las fórmulas. Ya, a ver, vamos con los datos. ¿Cuáles son los datos que necesito? A, B y C serían los Ya, datos. A, B y C, ¿no? Y Mire, una variable para almacenar el resultado también, que puede ser área. ya, el resultado de área y el resultado de perímetro, ¿no? Serían dos variables para asignar estos valores, ¿sí? Ya, mire, a ver, vamos a analizar lo siguiente. Este es el triángulo rectángulo. Tengo el cateto B, el cateto A, o el cateto A, o el cateto B. Pero el C, recordemos que es la hipotenusa. ¿Sí? ¿Sí recuerdan ustedes de la hipotenusa? ¿Sí? ¿Cómo se encuentra la hipotenusa? ¿Necesito que el usuario me ingrese el valor de la hipotenusa? ¿Qué opina? Se encuentra con el teorema de Pitágoras, Ya, pero ¿cuál es la fórmula? a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Y qué más? Raíz de A al Y cuadrado más raíz, B ¿no al es cuadrado. cierto? Es Y la raíz raíz. cuadrada, raíz cuadrada. Ya, mire, entonces, analicemos. ¿Qué datos necesito que el usuario me ingrese para encontrar yo el área y el perímetro? A, B, C, ¿eso necesito? A y B sería para encontrar Eso, el área. perfecto. Ya, entonces solamente me ingresa A y B, con esos valores encuentro C, ¿sí? Entonces, mire cómo vamos analizando. Solo de este problema usted tiene que reflexionar, tiene que analizar y ver lo que necesita. No es que el problema le va a dar todo, no, usted tiene que determinar, usted tiene que analizar. Entonces, ya hemos visto que necesitamos que el usuario ingrese B y A. C, lo encuentra el programa o lo encuentra el algoritmo, ¿no? ¿Sí? Listo. A ver, vamos al siguiente paso que es el análisis. Ya hemos conocido el problema, hemos identificado, sabemos correctamente a dónde queremos ir. En el análisis, datos de entrada se tienen los valores de los catetos de un triángulo rectángulo A, B. ¿Sí? La información de salida,
del área y el perímetro del triángulo rectángulo. Entonces, necesitamos, mire, los datos de entrada, que va a ser A y B, y los datos, el dato de salida, o los datos de salida, el área y el perímetro del triángulo rectángulo. Aquí es con tilde triángulo, ¿no? Ya. El siguiente paso, recordemos que era determinar los métodos y las fórmulas. Ya. ¿Cuáles son las fórmulas para encontrar el área? ¿Cuál es la fórmula? A por B Base por sobre altura 2. sobre 2. Eso, base por altura sobre 2. Entonces, aquí mismo usted determina las fórmulas que va a ir a analizar. ¿Qué necesita? Para encontrar el C, que era C la hipotenusa, ¿no? Entonces, A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado y esto raíz cuadrada. ¿Sí? Esa es la forma. Con eso encuentro C. Una vez que el usuario me dé A y B, yo directamente encuentro C. No es que el usuario me va a dar C. ¿Y el perímetro cómo lo encuentro? Perímetro es igual a la suma de todos sus lados. Entonces, A más B y C que encontré aquí. ¿Sí? Mire cómo vamos analizando, ¿sí? Ahora sí vamos a la elaboración del algoritmo como tal. Ya, entonces el algoritmo se llama algoritmo triángulo, ¿sí? Dice, halla el área y el perímetro de un triángulo, ¿no? Bueno, estos solamente son comentarios. Esto es un comentario para saber de qué se trata el algoritmo, que también usted lo puede incluir, no solamente en el algoritmo, sino también en el programa, en el lenguaje de programación, ¿no? Luego les voy a indicar cómo poner comentarios y todo eso, dependiendo del lenguaje de programación que vayamos a utilizar. Ya. A ver, mi pregunta, ¿esto es pseudocódigo o no es pseudocódigo? Sí, Sí, ¿verdad? ¿Cómo estaba estructurado el pseudocódigo? por el inicio, por A ver, las primero, mamá, variables, primero, el problema. cabecera, ¿sí? Y luego, cuerpo. Entonces, ¿cuál era la cabecera? ¿Qué iba en la cabecera? Las variables, ¿sí? El tipo de dato, ¿no? Entonces, ponemos aquí, mire, C, la hipotenusa, A, el un lado, el otro lado, área y perímetro. ¿Solo eso necesito? ¿Por qué tantas variables, chicos? ¿Por qué tantas variables? ¿Para qué es C? Para la hipotenusa. Para ¿Ya? encontrar el perímetro, para sumarle después. A ver, pero ¿para qué se va a almacenar en C? La hipotenusa. A, Mm. el un Ah, cateto, El cateto. B, el otro El otro cateto, cateto. área, el área, ¿no es cierto? Del triángulo rectángulo, y P, el perímetro. Ya, en este caso le vamos a poner de tipo real. ¿Por qué real y no entero? Porque Porque nos puede pueden salir ser datos decimales. decimales. Eso, muy bien, ¿sí? Listo. Bueno, una vez que hemos ya definido las variables, los datos de entrada que necesitamos, ahora sí comenzamos ya con el cuerpo del algoritmo. Entonces, mire, aquí tenemos un inicio y tenemos un fin. Por lo tanto, el algoritmo es finito. Ya. Va aquí un mensaje, ¿no? Escribir o leer, que es lo mismo. Escribir introduzca el valor del cateto 1. Leer, A. Escribir introduzca el valor del cateto 2. Leer, B. ¿Sí? Ya, una vez que tenemos estos dos datos, ¿cómo encuentro área? Ya hemos definido la fórmula, ¿no? Área es igual a base por altura sobre 2. ¿Y por qué aquí aparece este proceso? ¿Por qué este cálculo? Porque está elevado al cuadrado. Ya, pero ¿por qué? No, ¿por qué toda esta línea C es igual a elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado y raíz cuadrada? ¿Por qué? Porque esa es la variable que en este caso sería constante. No, no. No es variable porque es la fórmula para encontrar la hipotenusa. Ya, y el valor de la hipotenusa se va a almacenar en la variable C, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué es el perímetro? A más B más C, ¿no es cierto? A que ingresó al usuario, B que ingresó al usuario y C que lo hemos calculado. A más B más C. Escribir el área. Aquí no va con comillas, ¿no? Área. Escribir el perímetro.
tampoco va con comillas aquí. ¿Por qué? Porque ahí va el valor de los resultados que sacamos. Ya, si fuera con comillas, ¿qué se imprime? Por ejemplo, si yo pongo área entre comillas y per entre comillas. Se va a imprimir área y per. No Eso, va a y eso salir no el valor de... queremos, ¿verdad? No. Eso lo toma como que fuera una cadena de caracteres. Por lo tanto, esto no debe ir entre comillas. Solo va entre comillas los mensajes, lo que usted lo que necesita que aparezca. Por ejemplo, va a aparecer este mensaje, el perímetro es, el área es, introduzca el valor del cateto 1, introduzca el valor del cateto 2. Esos son los mensajes que usted necesita. Pero aquí no va esta palabra área y per son variables y por ende no van entre comillas, ¿no? Para que aparezca el valor que almacenó al momento de hacer este proceso, ¿sí? En per, el valor que almacenó al hacer este proceso. Y fin. No sé si tienen tal vez alguna inquietud sobre la metodología para poder resolver un problema, ¿no? Recuerde que luego de esto, luego de realizar el algoritmo, se pasa a la codificación, que ya es utilizar un lenguaje de programación. Luego, obviamente, a lo que es la implementación, las pruebas, etcétera, ¿no? Hasta ahí llega lo que se puede decir una metodología para resolver un problema. Pero bueno, hasta lo que a nosotros nos compete, hasta el desarrollo del programa como tal, ¿sí? Previamente el algoritmo. No sé si tal vez tienen alguna inquietud, alguna duda, ¿no? Entonces vamos a observar, por favor, el siguiente video, que va a afianzar los conocimientos que hemos adquirido el día de hoy, ¿no? Las definiciones básicas. ¿Me confirman, por favor, si están Pasado. observando? Vamos a empezar con este nuevo tema que titula Sí, Metodología ya. para solucionar un problema. Vamos a mirar cuál es la metodología. Siempre que vamos a resolver un problema, nos enfrentamos con la dificultad de tener que encontrar precisamente eso, una solución. Pocas veces nos detenemos a pensar que existe un camino estructural que nos permite resolver cualquier problema, en términos generales, teniendo como es obvio que entrar en la minucia del detalle dependiendo de cuál es el problema. Entonces vamos a tener unas pequeñas definiciones de lo que es un objetivo, un algoritmo y una prueba de escritorio. ¿Cuál es el primer paso que debemos dar cuando nos enfrentamos a un problema? Lo primero que debemos tener muy, pero muy claro es cuál es el problema. A veces por no saber cuál es el problema, empezamos a dar soluciones que no son las correctas. De manera que lo primero a conocer muy bien es el problema como tal, que en nuestro término lo vamos a ver no como un problema, sino como un objetivo. Pues el objetivo es lo que nosotros queremos lograr, hacia donde queremos llegar. Entonces el objetivo, para no llamarlo directamente como problema, entonces va a ser lo que nosotros queremos realizar. Entonces, primero tenemos que tener, para solucionar un problema, saber cuál es el problema. Tener claro el problema, tener claro el objetivo en nuestro caso, para poder saber qué es lo que vamos a desarrollar. Cuando el objetivo ya está suficientemente claro, entonces podemos vislumbrar un camino lógico para llegar hacia él. Cuando tenemos ese camino lógico, es a ese camino lógico lo que nosotros denominamos algoritmo. Entonces, primero, debemos preguntarnos cuál es el problema. Después de que tenemos claro el problema, hallamos ese camino lógico. A ese camino lógico es al que se le denomina algoritmo. Entonces, como tal, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de pasos secuenciales y ordenados que permiten lograr un objetivo. Estamos hablando de un conjunto de pasos. Que sean pasos secuenciales significa que deben ser ejecutados uno después de otro.
Y que sean pasos ordenados quiere decir que deben llevar un orden cuasi obligatorio u obligatorio en la mayoría de los casos. Entonces, un algoritmo es eso que acabamos de definir. Pasos secuenciales y ordenados para lograr el objetivo. Entonces, el algoritmo es ese camino que nos lleva a solucionar verdaderamente ese problema. Vamos a ver, entonces, la parte de la prueba de escritorio. Una prueba de escritorio como tal es una simulación de la puesta en marcha de un algoritmo. Vamos a verlo más adelante, mejor expresado con un ejemplo. Entonces, vamos a ver primero un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo que nos dice desarrollar un algoritmo que nos permita adquirir el libro El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para solucionar el problema? Es tener claro lo que es el objetivo. ¿Y qué es el objetivo? Entonces, ¿cuál es el problema? Tener muy claro cuál es el problema. Entonces, el objetivo para este caso sería adquirir el libro El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Ese es nuestro objetivo, adquirir. Mucha atención a este objetivo. Solamente es adquirirlo. En ningún momento el objetivo es leerlo o resumirlo, ni nada. Solamente adquirir. Vamos a adquirir el libro, nada más. Nuestro problema es ese. No vamos a hacer nada más de lo que nos pide como tal el problema, de lo que nos tenemos como objetivo directamente. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo? Ya dijimos cuál es el objetivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el algoritmo? Pues el algoritmo como tal, entonces nosotros tenemos que salir del lugar donde estemos, dirigirnos hacia una librería. En caso de que ya estemos en una, pues sencillamente solicitamos si tienen el libro. Si lo tienen, lo adquirimos, y si no lo tienen, vamos a otra librería en donde vamos a repetir dicho proceso. Entonces, ¿cómo sería el algoritmo? Como lo vemos aquí. Entonces, el algoritmo tiene un título. Empezamos entonces con la palabra algoritmo y tiene un título. El título es adquisición libro. Tenemos de esa manera. Todo algoritmo tiene un inicio y tiene un final. Y como habíamos dicho que es un conjunto de pasos secuenciales y ordenados, entonces tenemos enumeradas las líneas para saber cuál es el orden en el que se hace y los secuenciales que se ejecutaría cada uno de los pasos como está allí. Entonces, primer paso, saber cuál es el libro que se quiere adquirir. Segundo paso es desplazarnos hacia una librería. El tercer paso, preguntar si tienen el libro que necesitamos. Cuarto paso, si lo tienen, ¿qué hacemos? Adquirirlo y paramos allí. No tengo que hacer nada más. Pero si no lo tienen, voy otra vez al paso 2, desplazarme entonces hacia otra librería y así se repetiría el proceso hasta el final. Entonces, todo algoritmo debe ser probado antes de ser ejecutado con el propósito de que tengamos una alta certeza en cuanto al logro del objetivo. Precisamente este es el tercer concepto que tendremos claro, lo que es la prueba. Entonces, la prueba es eso, es tratar de ejecutar el programa, mirar cómo funciona y si logramos el objetivo o no. Para efectos técnicos, esa prueba se llama prueba de escritorio. ¿Qué es, pues, entonces esta prueba de escritorio? Esa prueba de escritorio es la simulación de la puesta en marcha de un algoritmo. Vamos a simular que el algoritmo está funcionando, de la puesta en marcha como tal de ese algoritmo, hacer esa simulación. Con la prueba de escritorio podemos determinar si ese algoritmo que hemos diseñado logra el objetivo propuesto. De no ser así, podremos concluir que se debe corregir el algoritmo hasta lograr que satisfaga el objetivo propuesto. Entonces, eso sería como tal la prueba. La prueba es entonces tratar de poner en marcha el algoritmo, mirar si sí lo logramos o no. ¿Qué tan detallado debe ser un algoritmo? Un algoritmo debe tener el nivel de detalle suficiente como para que no exista ninguna duda
de su puesta en marcha. Es decir, como para que cada línea pueda ser realizada sin el más mínimo asomo de inquietud. Ello quiere decir que algunos algoritmos pueden ser más entendibles para unas personas que para otras, dado su misma definición racional. Hay una clase de algoritmos que son los algoritmos informales. Los algoritmos informales son los algoritmos que no son realizables a través de un computador o al menos no fácilmente. Son aquellos algoritmos en donde el ejecutor real es el ser humano, como el algoritmo para dar un beso, el algoritmo para fritar unos huevos o el algoritmo para conseguir un libro. Son algoritmos que son muy sencillos de realizar por los seres humanos, pero no para la computadora. El algoritmo para montar en bicicleta. Montar en bicicleta es sencillo para un ser humano, pero para una máquina no lo es. Aunque hoy en día, pues con el avance y el desarrollo en la robótica, muchas de estas cosas también se pueden hacer con robots, que internamente lo que tienen es programados algoritmos que le permiten realizar esos pasos para realizar diferentes tareas. Pero por lo general para un computador es complicado hacer esas tareas del ser humano. Entonces, esos son los algoritmos informales. Listo, chicos. Creo que está entendido, ¿no es cierto?, la metodología para la resolución de un problema. Entonces, el punto clave, obviamente, es entender el problema y pasarlo o ayudarnos con la creación o diseño del algoritmo como tal. ¿Sí? No sé si tienen tal vez alguna inquietud.